Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. En la película Blade Runner de Ridley Scott, inspirada en el relato ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, de Philip K. Dick, los replicantes de la serie Nexus 6 se esfuerzan en conservar las fotografías de supuestos recuerdos. Captar la luz a través de cámaras oscuras fue una especie de alquimia muy trabajada desde el siglo XV. La fotografía es el octavo arte que inició su eclosión en los revolucionarios años 40 del siglo XIX. Hoy, inmortalizamos con extrema facilidad los acontecimientos más significativos de nuestras vidas. Para llegar hasta ese clic, se ha recorrido un muy largo y fascinante camino iniciado en máquina de vapor, una aventura creativa que documentan con rigor histórico y humanidad los exploradores y conservadores de los archivos de fotografía antigua. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido, bienvenida al episodio 26º, en Cardinal 206 del podcast del coleccionista de Todo Colección. Hoy conversamos con Juan Antonio Fernández Rivero, uno de los más prestigiosos estudiosos y coleccionistas de fotografía antigua en España. Juan Antonio cuenta con cerca de 85.000 imágenes en múltiples formatos y soportes, fotografías realizadas entre 1840 y 1930 y que ha catalogado minuciosamente junto a su compañera de aventuras coleccionistas, la profesora María Teresa García Ballesteros. Una colección imprescindible para los amantes de la fotografía antigua que puedes disfrutar en su blog cfrivero.blog. Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Hola Juan Antonio, gracias por atendernos en el podcast de Todo Colección. Hola, encantado de estar aquí contigo haciendo esta entrevista. Hombre, por supuesto que sí, porque antes de nada, ¿usted nació o se hizo coleccionista con el tiempo? Pues yo creo que siempre he tenido una vocación de coleccionista. Yo de pequeño ya, cuando empecé a tener uso de razón con 8 o 10 años, empecé a coleccionar sellos como tantísima gente, monedas de diferentes países y luego pues vinieron más cosas, ¿no? Pero vamos, yo de todas formas tengo la idea de que, la teoría de que no hay una tipología de coleccionista, ¿no? Es decir, no hay única, quiero decir, ¿no? Sino que, por supuesto, que todos los coleccionistas tienen algunas cosas en común, ¿no? Porque todos los coleccionistas queremos reunir cosas, etcétera, ¿no? Pero yo pienso que hay muchas clases de coleccionistas y una tipología muy diferente, es decir, que cada coleccionista llega a ser coleccionista por motivos diferentes, ¿no? Aunque haya algunas características comunes, ¿no? En mi caso, desde luego, he estado siempre coleccionando cosas hasta que por fin me centré en esto de la fotografía antigua, que es lo que me dedico ahora. ¿Y tiene antecedentes coleccionistas familiares? Vamos, si había algún miembro de la familia, algún abuelo, porque a veces es una condición que se hereda. Sí, sin duda, y es muy bonito, ¿no? De gente que hereda colecciones de su padre o abuelo. En mi caso no. Yo provengo de una familia de clase media, de la España de la década de 1950 y 60, cuando el régimen franquista estaba saliendo de la autarquía. Y bueno, pues era una familia bastante humilde donde había incluso muy pocos libros en casa y ese es mi origen. Lo que pasa es que yo luego pues fui interesándome mucho en la lectura, en leer libros, en cultivarme y bueno, pues pude hacer que ya era difícil en mi generación y en mi clase social de clase media, ya digo, clase media de los años de 1950 y 1960, ¿no? Solamente el hacer el bachillerato ya era bastante difícil, ¿no? Bueno, pues yo conseguí hacer bachillerato, licenciatura universitaria. Y durante todo ese tiempo, pues siempre me gustó mucho la lectura, me gustaba la historia y fui cultivándome de manera que pues fui desarrollando una serie de intereses en los cuales me gustaba profundizar en su historia y en coleccionar, en reunir materiales para mis investigaciones de las diferentes cosas que fui coleccionando hasta que llegué a la fotografía, ¿no? Hablabas de cromos, sellos, monedas. ¿Alguna compilación más así curiosa? Sí, pues mira, lo de la filatelia y la moneda, pues estuve durante mucho tiempo. Mi
infancia y mi adolescencia, ¿no? Pero luego pues me centré en cosas más orientadas hacia el mundo de la imagen y me gustaban muchísimo los libros antiguos, los libros editados en siglos pasados, ¿no? Sobre todo si eran de historia de Málaga, porque soy de Málaga, ¿no? Y luego llegué a las tarjetas postales antiguas, que cuando yo vi por primera vez aquellas tarjetas postales de principios del siglo XX, pues quedé fascinado, digo, bueno, ¿esto qué es y tal, ¿no? Y entonces empecé a buscar ese tipo de cosas, que entonces era muy difícil, ¿eh? En aquellos tiempos que yo hablo, estamos hablando pues de cada 70, 80, incluso 90, ¿no? No era fácil encontrar lugares donde comprar cosas para coleccionismo de este tipo, era bastante complicado, ¿no? Al mismo tiempo, desde que era yo adolescente o así, me fue gustando mucho la fotografía y en un momento dado pues se unió ese interés mío por la fotografía creativa, digo, por ser fotógrafo, ¿no? Con mi interés natural desde siempre por la historia, ¿no? Y bueno, pues ahí nació mi interés por la historia de la fotografía y bueno, en esto estamos. Comenzamos, Juan Antonio, con las revelaciones, porque coleccionista, pero ¿cuándo fuiste consciente de que era coleccionista profesional? Pues mira, yo primero empecé a coleccionar fotografías de Málaga, fotografías antiguas de Málaga, porque yo vi un día en la librería Proteo, vi un libro que se llamaba Historia de la fotografía en España durante el siglo XIX. Este libro era de Lee Fontanella, que es un americano que es el padre de la historia de la fotografía en España, ¿no? Este libro se publicó en el año 1981 y yo lo encontraría 2 o 3 años después, una cosa así, ¿no? Y cuando yo vi aquello, bueno, yo me quedé, vamos, impactado. Y allí había noticias sobre fotógrafos de Málaga, aquellas fotografías antiguas en cartón duro, biseladas en oro. Aquello también me llamó muchísimo la atención y entonces me propuse hacer una historia de fotografía en Málaga, ¿no? Entonces, claro, me empecé a buscar por las librerías de viejo, anticuario, mercadillo, fotografías antiguas de Málaga, ¿no? Y cuando ya tenía un corpus interesante y consultando, por supuesto, los archivos locales y nacionales, elaboré una historia de la fotografía en Málaga y publiqué un libro, ¿no? Hasta ahí, bueno, pues simplemente me había dedicado a coleccionar fotografías de Málaga y tal, ¿no? Pero después me interesaron otras cosas de la historia de la fotografía y ahí fue un poco cuando me encontré comprando en subastas internacionales. En Christie, lo de esto fue, digamos que segunda mitad de la década del 90, ¿no? 1996, 97, 98. Y ahí fue cuando me di cuenta que lo que yo estaba haciendo era algo serio, ¿no? Porque empecé a comprar piezas de cierto interés, ya acudía a ferias nacionales en España y ya empezaba a tener una serie de piezas que tenían un cierto valor y que ya no era solo de Málaga, sino que ya eran también de toda España, ¿no? Y entonces ahí fue cuando fui consciente de que aquello podría tomar un cuerpo importante e interesante, sí. La historia de la fotografía corre paralela a la Revolución Industrial. Hay que hacer constar que en Málaga protagonizó en el siglo XIX, pues bueno, industrias desde altos hornos, textil, una carrera tecnológica impresionante que también se trasladó al mundo de la fotografía con la implantación, la innovación y comercialización de muchos soportes diferentes. Una historia bien peculiar. La historia de los adelantos tecnológicos del siglo XIX es increíble. O sea, tú lo has dicho, junto al ferrocarril, muchas cosas de tipo técnico, de óptica, de fábrica, y entre ellos está la fotografía, ¿no? La fotografía, pues muy poca gente sabe que se inicia en los años 20, en la década de 1820, hasta que ya se plasma por fin en la invención del daguerrotipo que se presenta oficialmente en París en 1839, así que muy temprano, estamos hablando del primer tercio del siglo XIX. Y bueno, pues yo me centro en el siglo XIX, especialmente porque como el interés mío en el coleccionismo de fotografía es un interés de coleccionar fotografía histórica, es decir, me gusta tener piezas que cuenten, que expliquen cómo se desarrolla la historia de la fotografía, sobre todo en España, claro. Entonces el siglo XIX es increíble para eso, ¿no? Luego la historia ya del siglo XX es diferente. La historia de la fotografía en el siglo XX es muy diferente, ¿no? En general me gusta mucho el siglo XIX porque el XX es un poco, podríamos decir que el siglo XX es doloroso, porque tenemos ahí ese recuerdo que, aunque yo nací después, pero toda mi vida ha estado muy, muy marcada por todo lo que ocurrió en la Guerra Civil, las 2 guerras mundiales. Es decir, el siglo XX es un siglo complicado y difícil, ¿no? Y luego también tenemos, bueno, la fotografía del siglo XX, pues una fotografía más de autor, de arte. Es complicado el tema de los derechos, es muy complicado mostrar las fotografías que tienen derechos de autor, y los derechos de autor no expiran hasta que han pasado 80 años después de la muerte del autor.
Entonces, la fotografía del siglo XX es complicadilla en ese sentido. Y a mí lo que me gusta es reconstruir la historia de la fotografía, y para eso es básico el siglo XIX. Sí que sí, yo me gusta sobre todo el XIX. También coleccionamos primeras décadas del XX para no hacer una ruptura tan fuerte ahí, ¿no? Porque la historia nosotros la hemos dividido en siglos, ¿no? Pero luego la historia da su aire y no va pensando en que ya ha cambiado de siglo y tiene que cambiar su dinámica, ¿no? Entonces hay que extenderse un poco. Nosotros nos extendemos hasta las 3 primeras décadas del siglo XX. Nos habla del siglo XIX. Conocimientos, se fusiona la óptica, la química, la mecánica también. A los primeros fotógrafos del siglo XIX, ¿se les puede considerar una especie de alquimistas? Pues casi que sí, porque prácticamente tenían que tener unos avanzadísimos conocimientos de química, y esa química se transformaba al final en una especie de magia, porque captar es que tenemos que situarnos en el tiempo y en el momento, ¿no? Imaginaros que a alguien se le dice en pleno siglo XIX, primer tercio del siglo XIX, dice, no, es que con este aparato captamos lo que hay ahí fuera. Eso suena a alquimia, suena a magia, es casi imposible de creer. La expectación que se levantó en París cuando se anunció que se iba a presentar la fotografía y se dijo lo que era la fotografía, ¿no? Captar la escena con una cámara oscura que luego se fija, la pueden mirar, eso levantó una expectación que vinieron gente de Norteamérica. En barco vinieron a la presentación, a estar presente allí a ver qué es lo que era aquello, ¿no? Bueno, evidentemente no había unos procedimientos estándares, sino que cada fotógrafo tenía sus variantes, se comunicaban a lo mejor unos a otros, de maestro a discípulo, a oficial también, se comunicaban los secretos para revelar mejor, para que la fotografía quedara mejor, el tiempo de exposición fuera más rápido. Es decir, era un tema complicadísimo, muy difícil, y no estaba al alcance de cualquiera, ni muchísimo menos. De la fotografía en estudio, con condiciones muy controladas, a las fotografías de la naturaleza, en exteriores, monumentos, ciudades y escenas que hoy nos sorprenden. Pues sí, porque, bueno, la fotografía cuando comienza es muy profesional, ¿no? Es decir, que hubo algunos aficionados, pues a gente de la nobleza o de profesiones de banquero, personas muy adineradas, algunos que se dedicaron a la fotografía como afición, digamos, en el sentido de que no se ganaba la vida con eso. Siempre hubo algunos, ¿no? Sobre todo en la década del 50, de 1850. Pero al principio los que se introducen en la fotografía son los profesionales del retrato, en principio. Ahí hay un trasvase. Igual que ocurre siempre que aparece una nueva tecnología, hay un trasvase de profesiones, ¿no? Los pintores que se dedicaban a hacer retratos en miniatura, muchísimos de ellos se pasan inmediatamente a la fotografía. ¿Por qué? Pues porque el parecido, que se decía entonces en los anuncios de la época, en los periódicos, el parecido es muy fuerte, ¿no? Mucho más que en la pintura, que la pintura dependía un poco de la habilidad del pintor. Entonces muchos pintores miniaturistas se pasaron a la fotografía. Entonces el retrato fue la primera gran actividad de los fotógrafos profesionales, ¿no? Y de ahí pasaron a hacer colecciones de vistas y monumentos. Porque imaginaros que era en un mundo donde era muy difícil, no había televisión, la gente normal no tenía acceso a grandes libros ilustrados o láminas litográficas, no tenía acceso a ese tipo de publicaciones, pues claro, ver una fotografía era una magia, era como una cosa increíble, ¿no? Entonces hacían colecciones, los fotógrafos, sobre todo ingleses y franceses, que es donde se inventó la fotografía, prácticamente y literalmente se desparramaron por el mundo para hacer colecciones de vistas. A lo mejor venían aquí a España un fotógrafo francés, hacía una colección de los principales monumentos, se lo llevaba a París y allí vendía colecciones porque la gente estaba ávida de ver qué era eso de las fotos de los monumentos árabes españoles, que habían leído a lo mejor en libros, ¿no? Que era eso de la Alhambra y que era eso de Sevilla. Y entonces, pues al principio la fotografía está dominada por los retratos, porque todo el mundo quería hacerse un retrato fotográfico porque el parecido no tenía nada que ver con un retrato pictórico, ¿no? Era mucho más fuerte, ¿no? Y una gran colección de vistas, se llamaban vistas, que eran, pues eso, ciudades y monumentos para que todo el mundo pudiera ver, pues no sé, la Catedral de Sevilla, la Alhambra de Granada, el Palacio Real de Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Y se hicieron muchísimas colecciones de vistas. Lo que pasa es que, desgraciadamente, todavía al principio, durante las primeras décadas, en el 19, se centraban mucho en las principales ciudades, los principales monumentos. Y quedaron muy descuidados, digamos, muchísimas zonas de España, por ejemplo, hablando de España, ¿no?
donde el interés era menor porque no tenían monumentos conocidos, importantes, y se centró mucho en determinados lugares, ¿no? Pero luego ya conforme avanzan las décadas, ya hacia 1880, 90, se extiende ya muchísimo y ya en esa fecha ya tenemos fotografía de todos los lugares. Nos comentaba que hubo un trasvase entre la fotografía y los retratistas. La fotografía también cambió la forma de pintar porque llegó al punto de provocar las vanguardias del mundo del arte a finales del siglo XIX. Vamos a ver, un trasvase de enfoques. Los más curiosos que recuerda, interacción entre la fotografía y el retratismo y la pintura en general. Bueno, las interacciones mutuas entre pintura y fotografía fueron inmensas, mucho más de lo que la gente pudiera pensar. Continuamente se están haciendo exposiciones, publicaciones sobre esa interacción tan fuerte que hubo entre pintura y fotografía. Es un tema de estudiar precioso, es decir, cómo en el siglo XIX hay pintores que hacen un encuadre que tú lo ves y es muy fotográfico, porque cuando haces una foto a lo mejor sale cortada, entonces hay pintores que empiezan a pintar eso, cuando eso anteriormente era impensable, porque tú componías una escena, estaba todo completo, el personaje, el carruaje, el monumento, estaba todo completo, ¿no? Entonces en un momento dado hay pintores que empiezan a captar escenas como si fueran tomas instantáneas fotográficas, ¿no? Y por supuesto la fotografía da origen a todos los sismos, como tú has dicho, ¿no? Hay pintores que se plantean, hecho en París, en el mundo de los pintores impresionistas, y crearon todos estos movimientos pictóricos tan bonitos e interesantes como el impresionismo y otros muchos, a partir de conceptualizaciones, ¿no? Decía, a pensar qué es lo que yo quiero plasmar, cómo lo quiero plasmar. Bueno, cuando se inventa la fotografía, hay un pintor, me parece que fue Delamotte o Paul Delaroche, que dijo, la pintura ha muerto, ya está la fotografía, que esto pues, afortunadamente no fue verdad, pero a partir de entonces muchísimos pintores se alejan de la pintura realista para emprender otros caminos. Querían captar la atmósfera, la esencia, bueno, luego viene todo el arte no figurativo, abstracto, porque ya lo que se quería captar era una cosa diferente de lo que la fotografía ya podía captar y mejor. Pero es que luego también ocurre un movimiento contrario, curiosamente, por eso digo que es fascinante estudiar este mundo de interrelaciones, ¿no? Cuando a finales del 19 y principios del 20 es cuando oficialmente en la historiografía, digamos que oficial, empieza a haber movimiento de fotografía como arte, con el movimiento de la photo cessation, que se plasma en la revista Camera Work por Alfred Stieglitz y muchos otros compañeros. Y eso fue a partir de finales de 1890 y tanto, 1900, ¿no? Y esa gente creía en el primer movimiento, el primer movimiento artístico fotográfico se llama el pictorialismo. Y se llamaba el pictorialismo porque los fotógrafos trataban de imitar una pintura. Fíjate qué curioso, que los fotógrafos intentando hacer foto que parezca pintura y los pintores intentando hacer pintura que no parezca fotografía, ¿no? Y esos movimientos son muy curiosos. En Málaga, por ejemplo, tenemos ejemplos muy concretos y conocidos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo en casa una pintura que compré en una subasta de Berlín, en la que se ve el naufragio de la fragata alemana Gneisenau, que naufragó en Málaga en 1900. Y la compré porque yo tenía la fotografía idéntica a la que utilizó el pintor para hacer su composición. Es decir, la fotografía se ha usado muchísimo por los pintores, bien como boceto para luego hacer una creación artística más personal, o bien simplemente, como en este caso que estoy contando, para plasmar, darle color a una fotografía que está allí y plasmarla en un lienzo con óleo, ¿no? Es curioso, ¿no? Al igual que los pintores utilizan diferentes técnicas, óleo, acuarela, gouache, para llegar al desarrollo de la fotografía, al principio también hubo muchos soportes como la albúmina, el daguerrotipo, el ferrotipo, los más curiosos. Pues sí, hubo una serie de técnicas, algunas se solapaban como es natural porque cuando hay un cambio tecnológico nunca acaba el primero, se rompe. Cuando nace la fotografía digital no acaba de repente la fotografía en carrete con película, ¿no? Es decir, que siempre hay un periodo de convivencia hasta que se impone la nueva técnica que es muy superior a la anterior y entonces la otra se acaba, ¿no? Eso ocurrió con el daguerrotipo. El daguerrotipo fue el primer procedimiento comercial que tuvo lugar. Comercial quiero decir porque se podían usar los profesionales para hacer retrato y venderlo y demás. El daguerrotipo era una placa metálica de cobre recubierto de una capa de plata
en la que se ponían los materiales sensibles. Entonces era una copia única, no es como lo que vino después, que se llamó calotipo. Bueno, el daguerrotipo daba una finura de detalle extraordinaria, era de una calidad impresionante. Todavía hoy, que existen muchísimos daguerrotipos, se miran y tienen una finura y un detalle increíble, ¿no? En Europa el daguerrotipo lo presenta Daguerre en 1839, los primeros profesionales empiezan a trabajar en el 42, así, porque hasta ese momento no se logra químicos suficientes para que el tiempo de exposición pase de varias horas, digamos, hasta un 15 o 20 o 30 segundos, en donde ahí ya se podía hacer un retrato, y eso tarda un par de años o tres, y en el 42 cuando empiezan ya los primeros profesionales. Y se está usando hasta la década del 50, digamos, la década del 50 completo, en Europa. En Estados Unidos se usa durante bastante más tiempo, incluso durante toda la década del 60. Pero en Europa se desarrolla muy al principio también, en el año también 40, por Henry Fox-Talbot, el calotipo, que es un procedimiento ya de negativo positivo. Un negativo que al principio es en papel, porque no se encontró una sustancia que se pudiera adherir a una placa de vidrio, y entonces lo que se usaba era un papel como negativo, se impregnaba y ese papel, el que era negativo, por superposición con otro, daba un positivo, ¿no? Entonces, claro, como el líquido sensible se impregnaba en el papel, pues al hacer la copia en positivo, ahí se traspasaba todo el granillo, digamos, del papel. Daba un efecto pictórico muy bonito y tal para cosas de arte, pero no era práctico para retratos porque el daguerrotipo tenía una finura mayor y era más calidad de detalle, ¿no? Entonces el calotipo prácticamente casi no se empleó para retratos, se empleó para vistas, para cosas de arte y tal, y fue un procedimiento que duró poco. Enseguida se vio sustituido por la combinación de colodión, placa de colodión húmedo, que se llamaba, y positivo en albúmina, que fue el procedimiento imperante en la mayor parte del siglo XIX, porque esto dura prácticamente hasta finales del siglo XIX, aunque en las últimas décadas se superpone ya con el gelatino bromuro de plata, pero la albúmina dura hasta esa fecha, ¿no? Y es la técnica imperante, que es la típica fotografía que vemos antigua de color sepia, más o menos color café con leche o más o menos color chocolate, según su estado de conservación o los químicos que se usaran, o si tenía un baño de oro. Esa técnica pues se hacía un baño de oro para que durara más. Pero mucha gente olvida, por ejemplo, por descubrir, por decir alguna cosa poco conocida, mucha gente olvida el cianotipo. El cianotipo, que es esa fotografía que mucha gente habrá visto de color azul, un azul intenso, y que se usó durante mucho tiempo hasta la aparición de las técnicas más modernas para hacer planos. Esos planos antiguos que vemos color azul están hechos con cianotipo, ¿no? Pero sobre todo se usó también mucho en fotografía desde la década de 1840 para hacer, por ejemplo, fotogramas sin cámara, es decir, se ponía un papel, se ponían hojas, por ejemplo, de hojas de árboles, ¿no? O trabajos de estos de crochet, no sé qué, ¿no? Y se iluminaba y luego se revelaba. Y el cianotipo es una técnica antiquísima, pero luego tuvo una especie de resurgimiento a finales del siglo XIX y principios del XX, porque era una técnica fácil y barata, ¿no? Y es un procedimiento muy curioso en el que se han conservado muchas fotografías, ¿no? Luego vino ya, a partir de la segunda mitad de la década de 1880 y 1890, la placa seca de gelatino bromuro, que se llamaba, positivado en gelatina de plata, ¿no? Y ese es el procedimiento que duró todo el siglo XX hasta que apareció la fotografía digital, ¿no? Y la gran fortuna de Kodak, una de las empresas más grandes en su momento. Sí, bueno, como hemos dicho antes, que hemos hablado un poco sobre la química de la fotografía primitiva, ¿no? Claro, eso hacía que, salvo estos que yo conté, aficionados de alto nivel, que siempre hubieron algunos, pero comparado en número, realmente un número muy pequeño, ¿no? Proporcionalmente, ¿no? Sobre todo los fotógrafos de esta época eran profesionales. ¿Por qué? Porque era complicadísimo hacer fotografía, ¿no? La fotografía, voy a contar muy brevemente cómo se hacía una fotografía de albúmina, ¿no? Tenías que disponer de un carro, los fotógrafos que hacían fotografía en la calle, porque en el estudio, pues mira, era más sencillo y tal, llegaba el cliente y se preparaba todo como voy a explicar ahora, pero imagínate la gente que hacía fotografía en la calle, monumentos, etcétera, incluso en bosques, en montañas, en sitios inverosímiles, ¿no? Complicadísimos. Tenían que llevar o bien un carromato, como llevaba Lauren, que llevaba un carromato, que era en realidad una cámara oscura, tenía una ventanita con un trapo de esos negro típico que vemos, por ahí metía la cabeza y ahí manipulaba, porque había que coger la placa de vidrio
una placa de vidrio especial, muy esmerilada. Y entonces allí se le echaba el líquido del colodión, que era el líquido sensible, que era un líquido un poco así, como espeso, ¿no? Tenías que echarlo sobre la placa, movía todo esto en oscuridad, o casi plena oscuridad, movía la placa de un lado a otro hasta que se quedara toda impregnada, y antes de que se secara, porque si se secaba ya no valía, antes de que se secara, lo colocaba en la cámara y entonces exponía y luego la guardaba para revelarla luego en tu casa, ¿no? Pero claro, imaginaros, si tú ibas, pues no sé, a la serranía de Ronda o al bosque de no sé qué, al bosque de no sé cuánto, que había fotógrafos que lo hacían, ¿eh? Pues tenías que llevar ese carrito como llevaba Lauren, o incluso laboratorios portátiles en trípodes que se cargaban en mulas con los cristales que pesaban muchísimo. Ibas a hacer 20 fotos, tenías que llevar 20 cristales, que eso pesaba muchísimo, todos los líquidos. Entonces impregnabas aquello y cuando estaba húmedo exponías. Luego lo guardaba en un chasis, cada foto guardada en un chasis. Llegaba a tu casa y lo revelaba. Entonces, eso una vez revelado, ya tenía la placa lista. Entonces se ponía por contacto quiere decir que pegabas a la placa, le ponías un papel de albúmina, una técnica que se llamaba de albúmina porque estaba hecho con albúmina de huevo, y lo exponías al sol. Aquello se exponía al sol. Y según tu experiencia, cuando tuvieras que aquello tenía ya un cierto tono que a ti te gustaba y tal, pues entonces lo retirabas y lo fijabas. Todo eso había que hacer para hacer una fotografía. Imaginaos la gente que hacía series completas de fotografía, o sea, que repetía mucho una foto para venderla, ¿no? Pues todo eso era complicadísimo, ¿no? Cuando por fin llega la placa seca de gelatino bromuro, que ya no es se llamaba seca porque no tenías que tener la placa húmeda, echar el colodión, sino que aquello era ya otra sustancia, una gelatina de plata, que estaba ya hecha, podías ya incluso comprarla y todo, ¿no? Ya hecha, porque estaba seca, no tenías que hacerla sobre el momento. Entonces tú simplemente la cargabas en tu equipaje, mula o carro o lo que fuera, te ibas al sitio, hacías la foto, la guardabas y después la revelabas, ¿no? Eso los profesionales. Cuando sale Kodak, el gran invento de Kodak es aquello de usted haga la foto y nosotros, bueno, no me acuerdo exactamente cómo era, nosotros nos encargamos de todo lo demás. Es decir, te proporcionaban una cámara ya cargada, que al principio las cámaras Kodak eran redondas, es una cosa muy curiosa, y los negativos eran de papel. Muy poca gente lo sabe, todo el mundo piensa en las primeras Kodak como una película. No. Las primeras fotos de Kodak eran redondas y los negativos eran de papel. Te entregaban la cámara cargada con un carrete de papel que podía hacer 100 negativos. Entonces tú, una vez que te tomabas la foto, lo llevas al laboratorio y allí se revelan y te entregan las copias. Esa es la gran novedad. A partir de ahí es cuando se puede decir que empiezan los aficionados. Y eso fue muy cercano ya a 1890, 1888, 1890, 1890 y tanto, ¿no? Y ahí es cuando mucha gente ya, que no es un químico ni un alquimista, puede empezar a hacer fotografías. Nos comenta la vida de estos personajes, que debía ser singular, ¿no? Poco menos que iban en diligencia con los equipos a cuestas, ¿no? Y un proceso, bueno, francamente complicado. Los fotógrafos, esos protagonistas que la historia lo ha olvidado, los primeros artistas que fotografiaron España en concreto. Pues sí, son nombres que están olvidados porque, vamos, están solo en la mente o en la cabeza de especialistas, historiadores del arte, historiadores de la fotografía, porque la gente, sobre todo en mi experiencia, también alcanzan a apreciar o a gustarle fotografía o tener alguna idea de temas un poco más cercanos, ¿no? De fotografía a lo mejor del siglo XX, ¿no? Cuando ya nos transponemos al siglo XIX, es un poquito más especializado, es más complicado, es más para especialistas, ¿no? Y los nombres, pues, la verdad es que son poco conocidos. Ahora voy a mencionar algunos y no los conocen casi nadie, ¿no? Por ejemplo, de este tipo de gente que yo mencionaba, que eran nobles, banqueros, gente adinerada, que por afición se dedicaban a la fotografía, los primeros que vinieron a España no eran españoles, porque claro, la fotografía se inventa en Londres y en París, y entonces los primeros que vienen son gente que viene de por allí, ¿no? Vienen, hacen fotos, y poco a poco pues la gente local aprende y ya empiezan a haber nombres españoles, pero al principio son extranjeros, ¿no? Por ejemplo, entre estos viajeros que vienen a hacer fotos de una forma como aficionados y tal, ¿no? Y que esta gente hacen calotipos, hacen negativos de papel y positivas en papel también, ¿no? Pues, por ejemplo, estaría Tennyson, Delaunay, el Conde de Villiers, Paul Maret, nombres que no dicen mucho al gran público, ¿no? Más conocidos pueden ser ya los fotógrafos de más renombre que más trabajaron en el siglo XIX en España, ¿no? Que también son extranjeros, los dos que más trabajaron. Los dos más conocidos son Charles Clifford, que era inglés de Gales, y Jean Logan. Jean Logan, francés,
él naturalizó y cambió su nombre a Juan Laurent. Laurent es un nombre ya mucho más conocido. Laurent es el gran fotógrafo español del siglo XIX. En España tuvimos la fortuna, como también hay en algunos otros países europeos, también ocurrió esto. En general no es fácil que se conserven las placas negativas de los fotógrafos, pero en algunas ocasiones ocurre. Y en España tuvimos la inmensa fortuna de que tras una serie de peripecias, cambios de nombre, cambios de propiedad, etcétera, el grueso, no la totalidad, pero el grueso de las placas de Laurent, que son unas placas preciosas, muy grandes, grandísimas, creo que son unas 8.000 o así, ¿no? Y hoy están en el Instituto, en el IPC, Instituto de Patrimonio Cultural Español, y bueno, están allí conservadas y es una maravilla poder tener eso, ¿no? Y por supuesto se conservan muchísimas copias de época, porque Laurent fue la persona, más que la persona, el fotógrafo, la empresa, porque era una empresa con muchos empleados, todas las fotos no la hizo Laurent, ni muchísimo menos, y fue la empresa fotográfica más importante de España y vendía muchísimo. Tenía representantes en las principales capitales de provincia, en Málaga, en Madrid, en Sevilla, porque la dinámica por la que se venden estas copias era la siguiente, ¿no? Los viajeros, aquellos prototuristas, diríamos, ¿no? Los viajeros que venían a España por el interés de conocer a esa España romántica, esa España impregnada de ese sabor árabe antiguo, oriental, pues hacían su viaje en carruaje, etcétera, llegaban a una ciudad. Claro, estos viajeros no tenían cámara, no tenían posibilidad ninguna de hacer fotografía, entonces llegaban a una ciudad, Sevilla, Málaga, Córdoba, Madrid, y lo que hacían era irse a la principal librería del centro y allí había alguien que le vendía fotografías, bien fuera de un fotógrafo local que tenía fotos del lugar o bien fuera de Laurent o Clifford que tenían fotos de casi toda España. Compraban sus fotografías, se las llevaban en una carpeta, volvían a su país, París, Bruselas, Viena, Londres, compraban un álbum y pegaban la fotografía en el álbum. Esta era la dinámica. Y ahí es donde se han conservado la inmensa mayoría de las fotografías que hoy tenemos en el siglo XIX. Desgraciadamente, muchísimos marchantes, comerciantes, libreros, estos álbumes los han desmembrado, se desmembran porque parece que se vende mejor. Si un álbum de un recorrido por España tiene fotos de Toledo, Córdoba, Burgos, pues parece que se vende mejor. El de Burgos compra las fotos de Burgos, de Córdoba compra las fotos de Córdoba. Entonces, pues la inmensa mayoría de estos álbumes se han desmembrado para venderlos sueltos. Y esas son la inmensa mayoría de fotos que hoy conservamos del siglo XIX. Eso y los retratos, ¿no? También hubieron reportajes encargados por empresas, pues exposiciones que hicieron reportajes de una exposición o de un ferrocarril, de la línea férrea, en fin, hay variedad, de todo eso también hay, ¿no? Pero sobre todo la fotografía del siglo XIX pues es foto de retratos y de vista y monumentos. Y bueno, pues esos nombres son los más conocidos, Clifford y Laurent, ¿no? Nosotros, Teresa y yo, hicimos hace 2017, creo que fue, de un autor que le teníamos puesto el ojo encima, que se llama Louis Masson, que era francés, de origen francés, que se establece en Sevilla, pero que hizo una importante colección de fotografías de muchos lugares de España, de Castilla también, de Madrid, Toledo, Burgos, Salamanca, aparte de toda Andalucía, que es donde él estaba establecido, y que era un fotógrafo olvidado, poco conocido, quizás porque por sus circunstancias personales e históricas, desembocaron en que el Palacio Real y la Biblioteca Nacional prácticamente no tenían obra de él. Bueno, la Biblioteca Nacional tenía 7 fotitos pequeñitas, ¿no? Por el motivo que fuera, ¿no? Entonces, claro, cuando los grandes historiadores, los primeros historiadores que se dedican a hacer la historia de la fotografía en España, pues claro, lo que van es a las grandes colecciones. Las grandes colecciones en España, pues son las dos principales, Biblioteca Nacional y Palacio Real. Entonces, este señor, que se llama Louis Masson, pues pasó desapercibido. Y Teresa y yo llevamos mucho tiempo coleccionando obras suyas, nos dimos cuenta que era un fotógrafo muy importante y sacamos un libro que luego se hizo una exposición, que estuvo en Madrid, estuvo en varias ciudades andaluzas y que sacó a este fotógrafo del olvido, ¿no? Y luego, pues, otro fotógrafo ya más pegado ya a finales del siglo, más conocido, pues está Casiano Alguacil, que se movió mucho en Toledo, pero también hizo fotografía de otras ciudades castellanas y andaluzas. Rafael Garzón, que hizo sobre todo fotografías de Andalucía, pero también hizo de Toledo y otros lugares. Emilio Bochí, que hizo casi en exclusiva fotografías de Sevilla. Es decir, hay muchos autores españoles ya también que tienen un conjunto y una colección de fotografía española del 19 muy interesante, muy bonita. Aprovechamos para recordar, Juan Antonio, que los oyentes que se quieran interesar acerca de este tema tan interesante de la fotografía antigua, pues tienen que visitar obligadamente el blog cfrivero.blog de fotografía antigua, la colección Fernández Rivero, donde hay un montón de entradas con imágenes y con textos más que interesantes. Y es que, Juan Antonio,
Internet nos ha puesto muy fácil las cosas de coleccionar. ¿Qué le voy a contar a usted? En el coleccionismo, no obstante, como en el periodismo, hay profesionales que gastan suela de zapato y patean la calle y otros que son más de pata de escritorio. ¿Cuál es su caso? ¿Más de investigar por Internet o patearse mercadillos y hacer muchos kilómetros a pata? Bueno, yo hago todo, hago las dos cosas, porque si no, no tendría esta colección. Hay que estar en todos lados, ¿no? Pero es indudable que Internet, como en tantas otras actividades de la vida, lo cambió todo. Internet lo cambió todo porque, hombre, es muy bonito que haya todavía y siguen existiendo mercadillos tradicionales, tiendas de librería anticuaria, donde vas a tiendas de calle, donde caminas y vas a una ciudad, ves eso, preguntas, mire, tienen fotografía y tal, y siguen habiendo subasta, aunque también el tema de la subasta ha cambiado radicalmente con la aparición de Internet, porque ya las grandes subastas de las casas grandes y las casas medianas, digamos, que hay en París, Londres, en Berlín, en Nueva York, pues tú no tienes que estar ya presente allí, como había que estar antes, ¿no? La sala para poder pujar, sino que eso se puede hacer todo online, en tiempo real, que es lo bonito de las subastas, ¿no? Hacerlo en tiempo real para ver si alguien te lo pisa o tú quieres seguir pujando o no. Si lo bonito de la subasta tiene que ser en tiempo real, ¿no? Y eso se puede hacer hoy por Internet. Es decir, hasta incluso el mundo de la subasta, de las grandes y medianas subastas, ha cambiado radicalmente con Internet, ¿no? Y pues no cabe duda que desde que salió Internet, este mercado cambió radicalmente. El mercado de antigüedades y de fotografía y este tipo de cosas era un mercado muy opaco. Era un mercado dominado por el ocultismo y, o sea, hay que pensar que si yo, por ejemplo, que soy comprador, porque claro, no estamos hablando de una cosa que se venda y yo te digo, pues mira, Antonio, compra esto en tal sitio que es muy bueno. No, porque si tú compras eso ya no lo puedo comprar yo. Estamos hablando de piezas únicas, ¿no? Entonces, si yo como coleccionista he encontrado una tienda en Madrid que está en la calle no sé qué y que tiene fotos estupendas, no se lo voy a comunicar absolutamente nunca a mis colegas, porque me van a quitar lo que yo podría comprar. Y al revés también, si una tienda de León resulta que tiene 2 o 3 clientes buenísimos en no sé dónde, que le compran todas las fotos que le sale y tal, no se lo va a comunicar él a ningún colega. Por eso se llama, eso es un mercado opaco, ¿no? Entonces el mundo de Internet vino a abrir todo esto. Si yo pongo un mercadillo en Internet, donde resulta que todo el mundo puede libremente allí ofrecer y comprar, ¿no? Entonces esto abrió muchísimo el mercado. Esto en algunos casos subió los precios y en otros los bajó. En todo caso, el mercado ahora es mucho más real. Es decir, la oferta y la demanda es la que manda y los precios se estabilizan con arreglo a las reglas normales del mercado y no al ocultismo, el secretismo o el oscurantismo, ¿no? Que es lo que dominaba antes, ¿no? En España pues tuvimos la suerte de que existiera Todo Colección. Todos mis amigos y conocidos saben que yo fui uno de los miembros fundadores de Todo Colección, que pertenezco todavía, y yo creo que eso fue una suerte tremenda, que nosotros creáramos eso, que lo creamos en un momento muy temprano, en 1996. Perdonadme que haga un poco de... Pero bueno, es que esto es historia y es la verdad, ¿no? Aunque yo haya participado en eso, pero es que es así, ¿no? Que esa empresa se ha logrado mantener durante tantísimos años con la de competencia que le ha surgido, la cantidad de dificultades y palos en la rueda por el camino y que se haya podido mantener, pues yo creo que es un lujo que tenemos en España. Porque si miramos en comparación, por ejemplo, con otros grandes países de nuestro entorno, yo creo que casi diría que no hay ningún, ni Francia, ni Italia, ni Alemania, ni el Reino Unido, incluso tienen una cosa parecida. Todas están dominadas por las empresas norteamericanas. Y nosotros tenemos en España una gran empresa que domina el mercado del mundo del coleccionismo, que se llama Todo Colección, y que es española. Y yo creo que eso es una gran suerte, ¿no? Decididamente Internet lo ha cambiado todo. Y yo pienso que para mejor, porque tú ahora mismo quieres buscar cualquier cosa y te entras allí. Hay otras páginas también, por supuesto que hay otras páginas, hay otros lugares también donde puedes buscar objetos antiguos y de coleccionismo, pero el mercado está ahora muchísimo más abierto, es mucho más sencillo hacerte de una colección. Y yo creo que eso es una suerte y es muy bonito, porque yo recuerdo cuando yo empecé a querer coleccionar fotografías y eso, que era complicadísimo, era difícil. Yo me decía, pero bueno, Dios mío, ¿esto dónde se vende? ¿Eso dónde están? Y resulta que ahora vemos que hay cantidad de gente que tiene ese tipo de material, ¿no? Que por cierto, eso ocurre también en la aparición de empresas como Todo Colección y las demás que hay, ¿no? Han contribuido a revalorizar, yo hablo de mi caso, que es la fotografía antigua, ¿no? De las demás cosas, pues supongo que también, ha contribuido a revalorizar y salvar el patrimonio fotográfico de este país. Porque claro, yo conozco varios casos de fotografías que han aparecido en la basura,
colecciones de cristales, de cajas de cristales, de fotografía tirada en la basura en contenedores, ¿no? Todavía sigue ocurriendo, pero ahora ya muchísimo menos. ¿Por qué? Porque cualquier persona que se dedican a buscar cosas en casas antiguas y tal, ya sabe que la fotografía tiene un mercado y que hay gente que la compra. Mucha gente pensaba que esto no valía nada, que no tenía ningún interés y que se tiraba. Y hasta la difusión enorme que ha tenido todo esto con Internet. Entonces, esto ha contribuido enormemente a preservar el patrimonio fotográfico de este país. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Nos hablaba antes de Estados Unidos. Llega el momento, por cierto, del saludo para los hermanos hispanoamericanos que escuchan el podcast de Todo Colección. Un muy fuerte abrazo, amigas y amigos. Juan Antonio, nos consta que la mayoría de su colección corresponde a España y a Andalucía, pero dada la conexión entre Andalucía e Iberoamérica, ¿en su colección toca algo el asunto de las primeras fotografías en Hispanoamérica? Sí, nosotros, la colección fundamental, como tú bien has dicho, es España. Fundamentalmente nuestra colección es una colección de fotografía histórica española. Queremos, a través de nuestra colección, explicar y entender qué ha pasado en la historia de la fotografía española, pero una colección que pretende ser como la nuestra, importante, referente para el estudio de la historia de la fotografía, tiene que tener contextualización, no puede estar tan compartimentada. Por eso nosotros tenemos grandes piezas de maestros internacionales, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, y cómo no, cuando yo veo piezas que se ponen a tiro de Latinoamérica, pues me gusta muchísimo y también las quiero. No puede decirse que seamos especialistas en ello, no tenemos grandes piezas porque tampoco puede una colección pretender abarcar tanto, ser completamente universalista, eso sería imposible. Y sería muy difícil de mantener, de llevar a cabo, y muy caro, y no se puede, ¿no? Pero por supuesto que cuando yo veo piezas bonitas, interesantes de Latinoamérica, pues claro que sí, que tenemos cositas graciosas de estos países. Más de 85.000 artículos, ¿no? Cuenta con mucho soporte de papel. También constan en su colección negativos, placas de vidrio, esos soportes tan delicados, y la pregunta concreta es cómo se las apaña para la catalogación y los desafíos sobre todo de la conservación. Pues es un asunto complicado, muy costoso, muy trabajoso, pero que no hay más remedio que acometer. Cuando tienes tantísimas piezas, tienes que tener un programa. Por un lado, hay dos temas que tú has tocado ahí, el tema de la catalogación y el tema de la conservación, que son dos temas distintos. Hablemos, por ejemplo, primero de la catalogación. Pues mira, yo recuerdo cuando yo tenía no sé cuánto, 8 o 10.000 fotografías, ¿no? Las tenía en estantería y tal. Y claro, las había ido comprando poco a poco, una a una, pues yo todavía recordaba cuando alguien me pedía o yo mismo quería sacar alguna para investigar o alguien me pedía, oye, ¿tienes fotos de tal o de cual? Yo me iba directo para la tabla donde estaba, para el sitio donde estaba y la sacaba, ¿no? Pero llegó un momento en que empezó la cabeza, tiene un límite, ¿no? Y empecé yo a darme cuenta que eso no podía ser. Y mi mujer, que es bibliotecaria, me dijo, mira, esto así no puede ser, esto tenemos que hacer unos registros, etcétera, ¿no? Y entonces, gracias a ella, que sabía del tema, pues esto se registró todo. Entonces hay un sistema complejísimo. Bueno, complejísimo tampoco, ¿no? Hay un inventario, hay unos libros registros clasificados por un grupo y hay unas asignaturas para poder encontrar la fotografía en qué estantería está dentro del lugar donde se conservan, ¿no? En qué estantería está, y todo eso, pues no hay más remedio que llevar. Eso ocupa mucho tiempo, mucho trabajo, sí, pero no hay más remedio. Cuando tú tienes más de 80.000 piezas y tú mismo quieres para investigar tú mismo, pero también porque, claro, a nosotros una colección tan importante que llevamos tanto tiempo y con un escaparate como ese blog del que luego hablaremos un poco más, pues la gente te pregunta, te piden piezas para exponer, para publicar, para estudiar. Tenemos peticiones continuamente, ¿no? De si tienes de este lugar, si tienes de este tema, si tienes de este autor. Pues claro, si no tenemos unos registros, si tenemos unos importantes registros informáticos, porque si no, eso sería imposible. En cuanto a la conservación, bueno, pues nosotros procuramos tenerlos bien conservados, materiales que no le afecten que sean de material de pH neutro. Tenemos un aparato humectador que saca la humedad del ambiente para mantener esto a unos 40 o 50% de humedad.
y yo mismo hago pequeñas restauraciones cuando entro en una pieza que a lo mejor tiene mucho polvo, está un poco así deteriorada, yo hago pequeñas restauraciones, pero cuando una pieza merece la pena, pues tiene un deterioro importante pero salvable, pues si no, no la compro. Si te da muy mal, no la compro, pero si yo veo que se le puede restaurar y tal, entonces a lo mejor la adquirimos y la enviamos a un restaurador, normalmente restauradoras especializadas que nos trabajan. En realidad es que nuestra colección funciona como si esto fuera una institución. Esta cantidad de piezas, hay muchísimas instituciones que tienen 3 o 4 empleados y no tienen tantas piezas como nosotros. Entonces nosotros, aunque seamos solo Teresa y yo, pero nosotros tenemos nuestro departamento de compra, nuestro departamento de restauración, nuestro departamento de clasificación, nuestro departamento de estudio. Todos esos departamentos los llevamos entre los dos, pero no hay más remedios. Una colección medianamente al día, accesible, que podamos difundir, porque nosotros tenemos en nuestra colección nuestros criterios, nuestros fines, etcétera, y uno de los fines es la difusión, preservación del patrimonio y difusión, ¿no? Y lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Tema complicado, pero que no hay más remedio que acometer. Y para complicarse más la vida, si complementa las fotografías, obviamente, con una biblioteca específica, cámaras de fotos, material de laboratorio de la época. Por supuesto, porque la idea desde el principio nuestra es la investigación histórica. Es decir, nuestro coleccionismo ha ido desde el principio paralela a la investigación. No sé qué ha sido primero. Casi fue primero la investigación y luego el coleccionismo, ¿no? Es decir, que los dos van de la mano totalmente. No entendemos el coleccionismo sin la investigación. Entonces, claro, para investigar, pues aunque es verdad que se consulta en internet y demás, pero tenemos una importantísima, diría yo, biblioteca especializada de historia de fotografía, con algunos ejemplares de época, es decir, tenemos una buena colección de libros. Luego tenemos, por ejemplo, porque como nos gusta tener que se comprenda, con nuestra colección se pudiera comprender y estudiar todo el amplio campo de la historia de la fotografía en España. Entonces tenemos, por ejemplo, uno de los elementos que tienen todas las colecciones importantes son libros con fotos. Entiendo, libros con fotos originales pegadas. Estamos hablando, claro. Al principio, cuando todavía no se había conseguido reproducir fotomecánicamente una fotografía en un libro, pues había 2 sistemas. Se sacaba grabados y se publicaban, o se pegaban directamente los ejemplares originales de fotos de albúmina pegadas en los libros. Y eso es un apartado, digamos, que de las colecciones importantes, como Biblioteca Nacional, las tiene, y nosotros lo tenemos también. Libros con fotos pegadas. Y luego pues tenemos cámaras, tenemos unas cuantas cámaras, todo esto, como tú dices, para contextualizar, pero vamos, las cámaras no es lo básico mío, ¿no? Pero con eso pues tendremos alrededor de 100 cámaras, ¿no? Y pequeño material de laboratorio, toda clase de pequeños objetos y impresos, folletos de época. Así que hay un mundo paralelo importante alrededor de la colección, claro, que forma parte también de la colección. Nos habla de un mundo paralelo, y hablando de paralelo está la fotografía estereoscópica. Traduzco, fotografía en 3D rudimentario, que a través de un visor se podían ver imágenes en relieve. Esta gente innovaba mucho. Pues sí, la fotografía estereoscópica es un fenómeno increíble, que yo lo descubrí, pues yo creo que a finales de los años 80 o así, ¿no? Cuando yo descubrí aquello me impresionó muchísimo. Es decir, que consistía en que había un sistema de 2 fotos paralelas que si tú cogías un visor adecuado, una lente y tal, lo mirabas y veía aquello perfecto 3D. Bueno, es que yo me dejó estupefacto. Entonces, inmediatamente lo que yo quise es replicarlo, primero replicarlo como fotógrafo que soy y que he sido siempre aficionado a la fotografía, pero primero que quería es replicarlo. Y luego enseguida, como es lo que siempre hago, investigar eso cómo es, de dónde sale eso, toda la historia de la estereoscopia y tal. Entonces, lo primero no fue complicado. Entonces se llevaba mucho, las personas que tienen ya una cierta edad lo recordarán, los aficionados utilizaban mucho las diapositivas. O sea, todo el mundo hacía diapositivas, ¿no? Y para ver las diapositivas, aparte de los proyectores y eso, había unos pequeños visores así pequeñitos que se metían en la diapositiva de plástico y tú la mirabas por allí y lo veías transparente, ¿no? Entonces yo, para hacer mi primera fotografía estereoscópica, cuando leí un poco y tal, me enteré de cómo se hacía aquello, pues hacer una fotografía estereoscópica es muy fácil. Haces una foto. Para hacerlo no ya con una cámara estereoscópica que tira 2 fotos al mismo tiempo. Si vas a hacer una foto estereoscópica de una escena donde hay algo en movimiento, tienes que hacerlo con una cámara estereoscópica que hace las 2 fotos al mismo tiempo. Pero si no tienes una cámara estereoscópica, solo quieres ensayar, probar, como era mi caso, puedes hacerlo con una sola cámara, siempre que lo que tú fotografíes no haya nada en movimiento. Entonces yo coloqué unos árboles, un paisaje donde había un primer plano, un plano más alejado,
me coloqué así en posición y tal, hice una fotografía en diapositiva, me desplacé paralelamente al eje de la fotografía unos 8 o 10 centímetros y tomé otra. Luego cogí esas diapositivas, las metí en un visor de esos, uno en cada uno, me coloqué los 2 visores en el ojo y aquello fue un milagro, aquello fue increíble, una profundidad perfecta, preciosa. Entonces yo me entusiasmé mucho con eso y desde entonces soy un especialista en el estudio de la investigación histórica sobre la fotografía estereoscópica y en el coleccionismo de piezas de este tipo, ¿no? Eso es una cosa que empieza junto con la fotografía, en 1838 empieza, y que enseguida pues descubre la fotografía como su medio más fácil de propagarse y bueno, en realidad fue el primer medio de masas de imagen en el mundo, porque la fotografía hasta ese momento era una cosa de altos vuelos, de gente de mucho dinero, de gente importante, y de repente salen los fotógrafos estereoscopistas, que son una foto muy pequeñita de 8 por 8 centímetros, 2 imágenes de 8 por 8 centímetros pegadas en una cartulina de 17 centímetros por 9, y con un visor adecuado que yo lo vea en relieve. Eso se desarrolla muchísimo a partir de 1855. Se crean empresas enormes en Londres y París, empresas grandísimas que mandan fotógrafos por todo el mundo, por ejemplo de España, a hacer colecciones y venderlo luego en París. Como las fotografías son muy pequeñitas, el precio era muy barato. Se veían en ferias también, había visores donde la gente miraba y era muy espectacular. Es decir, aunque fueran los pioneros, no era para nada rudimentario. Tú coges ahora mismo una fotografía estereoscópica de 1857, como yo tengo aquí muchísimas, lo miras en un aparato y aquello se ve con una profundidad de planos increíble, ¿no? Aquello, ya te digo, me sorprendió muchísimo y inmediatamente me propuse hacer una historia de eso. Mejor dicho, antes que me propuse hacer una historia, me propuse enterarme bien de lo que era aquello. Y entonces descubrí que no hay bibliografía en español. No había bibliografía en español que te explicara eso. En las historias de fotografía lo tocaban lateralmente y se traslucía enseguida que muchos autores no sabían ni de lo que estaban hablando. Prácticamente creían que 2 imágenes iguales, miradas con un visor adecuado, se veían en relieve. Y eso no es así, ¿no? Entonces, vista de que no había nada y tal, pues yo digo, pues esto tengo yo que arreglarlo. Y me propuse hacer un manual de historia de la fotografía estereoscópica y tal, ¿no? No tuve más remedio que hacerme de bibliografía en inglés y francés, no es que se dominen los idiomas, pero para leerlo así un poco y tratándose del tema fotográfico, pues no, vamos, que yo eso soy capaz de hacerlo, ¿no? Y tuve que comprar los libros, porque claro, yo no me podía desplazar a bibliotecas del extranjero. Internet, cuando yo estaba haciendo ese trabajo, que sería finales de los 80, primero de los 90, Internet era muy rudimentario, alguna información había, pero poquísima, comparado con lo que hay ahora, o con lo que había hace 10 o 15 años, nada que ver, había muy poco. Estuve 5 o 6 años haciendo el trabajo y hoy pues se publicó en el año 2004, se publicó el libro que yo estoy muy orgulloso porque yo creo que es el manual monográfico sobre la historia de la fotografía estereoscópica en idioma español más completo, ¿no? Yo creo que no hay otro igual, ¿no? Es decir que, y desde entonces pues la fotografía estereoscópica me interesa muchísimo. Compro ejemplares antiguos, estereoscopia en daguerrotipos estereoscópico y compro toda clase de material. Una sección importante de nuestra colección es la fotografía estereoscópica. Seguimos con las innovaciones del pasado. La fotografía coloreada o en color. Hasta la llegada de Kodak hubo incipientes métodos de coloreado químico y, por supuesto, a mano. Claro, desde que se inventa la fotografía, lo peor, el defecto más grande que tenía la fotografía respecto de su predecesor, que era la pintura miniada, ¿no? La pintura en miniatura de los retratos, pues el defecto más grande que tenía una fotografía era que era en blanco y negro. El daguerrotipo pues era en blanco y negro y las demás que vinieron después pues era de color sepia, pero monócromas, ¿no? Mientras que la pintura era en color, ¿no? De todas formas, claro, la fuerza del parecido que llamaban entonces de las personas era tan grande que eso desplazó inmediatamente, bueno, y el precio muchísimo más barato que una pintura, ¿no? Eso desplazó inmediatamente a la pintura miniatura, ¿no? Pero claro, enseguida hubo gente que intentó darle aquello color, ¿no? Entonces hay cantidad de patentes de temas de color. Por un lado, de temas de color, de verdad, que ahora hablaremos, pero al principio lo que había eran sistemas y manera y tal de darle color a aquello a mano. Te hacían un retrato y había alguien que se anunciaba como pintor y fotógrafo y tal, pero el asunto llegó a tal importancia que incluso había pintores exclusivamente dedicados a colorear la fotografía de los grandes estudios. Por ejemplo, Lauren tenía un iluminador que venía de París periódicamente y le hacía los coloreados, ¿no? Y bueno, eran preciosos, o sea, fotografía en papel albúmina o papel a la sal,
coloreados en acuarela, son de una belleza increíble, preciosos, pero claro, son colores artificiales, ¿no? Las primeras técnicas de color de verdad, color verdadero, vinieron muy pronto, en 1860, 60 y tantos, 70, 80, había procedimientos, pero claro, eran muy complicados. El resultado no era muy bueno y sobre todo no eran comerciales, es decir, que era muy caro, eso aquello no tuvo un recorrido grande. Hasta que llegó el procedimiento de los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière, los inventores del cine. Estos inventan un procedimiento que se llama autocromo y que es una cosa curiosísima. Tiene varias capas, cada uno con su color, a base de fécula de patata, cada placa es sensible a uno de los colores. El resultado eran unas plaquitas de vidrio únicas, no había negativo, tú tenías aquella plaquita, la impresionabas, la revelabas y ya te quedabas con eso, ¿no? Y había que mirarla al transparente porque eran como si dijéramos diapositivas, ¿no? Positivos en color que tenías que mirar a través de una ventana, ¿no? Y cuando lo miras con una lupa, es precioso porque está lleno de puntitos, de la fécula esa de patata, lleno de puntitos. Entonces el resultado es una cosa preciosa, es una cosa de tonos pastel. Hoy día los coleccionistas las buscamos mucho porque si están medianamente bien hechas, porque como en esto como en todo, la hay de más calidad y de menos, pero si están medio bien hechas, pues el resultado es precioso, muy, muy bonito. Y esto duró de 1890 y tanto a 1920, 1930 y tanto y tal, ¿no? Pero luego hacia la década del 30 y tanto, ya salen las Kodacolor y tal, y ya aparecen los colores, que es lo que ha predominado hasta el fin del siglo XX, en que ya se cambia todo por lo digital, ¿no? Pero el color es una cosa que se ha ido buscando siempre como es natural. Qué curioso esta historia de miniar, de colorear las fotografías a mano, como se hacía en la Edad Media, en los scriptoriums. Y la cuestión de los retratos. Viene a cuento esta reflexión por la moda de las cartes de visite, las tarjetas de visita con retratos aristocráticos principalmente. Eso fue una moda muy, muy duradera. Fue una cosa increíble, un impacto tremendo en la historia de la fotografía. Y bueno, antes de contar un poco su historia, imagínese colorear una carte de visita, que es del tamaño de una tarjeta de visita. Eso era con un pincelito finísimo y un cuidado exquisitísimo, como los miniados que tú hablabas, ¿no? Complicadísimo, porque colorear una foto de mayores tamaños, pues mira, es más sencillo, pero eso. Y hay algunas preciosas, muy bien hechas, ¿no? Bueno, esto lo inventa Disdegui en 1854, lo patenta, pero hasta 1859 no empieza su historia, ¿no? En 1857, 58, o sea, se conoce muy poco, pero sobre todo a partir del 59 se difunde por el mundo entero y tiene un éxito tremendo. Es un cambio de tecnología. Es como la aparición del PC, cuando salió el PC de IBM, aquel, respecto de los ordenadores que había anteriormente, ¿no? Disdegui lo que patenta es una cámara que tiene una placa en la cual esa cámara tiene 4 objetivos, tiene una placa, un chasis corredero, chasis de donde va a encerrar la placa, ¿no? Entonces él podía hacer 4 fotografías al mismo tiempo, luego corría la placa y hacía otras 4, ¿no? Incluso podía ir tapando cada uno de los objetivos para que en las escenas que iba tomando fueran diferentes, el sujeto cambiaba de pose, ¿no? Entonces, al mismo tiempo y con el mismo trabajo, te hacía 8 fotografías, estaban todas allí en su placa, las positivaba por contacto, albúmina, como ya hemos dicho antes, las recortaba y las pegaba en una cartulina, ¿no? Claro, el precio se abarató muchísimo respecto de lo que había anteriormente. Hasta el momento no se podía hacer un retrato más que gente de nivel alto, ¿no? Y eso baja al nivel ya de funcionarios, comerciantes, etcétera, ¿no? Al pueblo y a los obreros y eso en absoluto, ¿no? Pero baja un gran escalón. La gente puede hacerse un retrato fácilmente y aquello desemboca en la cartomanía, que es que la fotógrafo le dio por hacer en la fotografía de los grandes personajes reales, de la nobleza, famosos como en España, por ejemplo, toreros, cantantes de ópera, bailarinas, etcétera, y la gente los compraba. Si tú tenías un establecimiento de fotografía y en la puerta de tu tienda tenía un escaparate, ponía allí aquella fotografía y la gente llegaba y los compraba. La gente compraba eso y lo pegaba en su álbum familiar. Entonces lo normal era que cualquier casa de bien, tú entrabas y tenías sobre la mesa un álbum en una repisita, en un mostrador apropiado, en un atril apropiado para ello. Entonces empezaba la fotografía con la familia real, bajaba la nobleza, famosos, y a partir de ahí ya venían las fotos de tus amigos, familiares o propias de tu casa, ¿no? En un intento así como de querer aparentar que tú prácticamente estabas al nivel de aquellos, ¿no? Cuando se prolifera la carta de visita, que era muy barata, pues la gente acostumbró a intercambiarse tarjetas. Como se cambiaba tarjetas de visita normales, pues empezó a intercambiarse tarjetas de visita con fotos, ¿no? Dedicadas, etcétera, ¿no? Entonces la gente en su casa guardaba las fotos de sus familiares, amigos, etcétera. Y en un momento
dado empezaron a añadirle estas que digo de los grandes personajes, ¿no? Y bueno, eso derivó en una cartomanía tremenda. Y hubo un cambio tecnológico importantísimo, muchos de los fotógrafos anteriores tuvieron que dejar la profesión, vinieron unos nuevos. Siempre que hay un cambio tecnológico, hay muchos protagonistas que lo dejan y otros que se de nuevo, ¿no? Entonces esto supuso un antes y un después en cuanto a la accesibilidad de la gente a poder hacerse un retrato y en cuanto a la difusión de la fotografía en sí mismo, porque también acabó haciéndose en este formato reproducciones de cuadros, de esculturas, fotografías de vista y monumentos en este formato, ¿no? Que era muy barato. Entonces eso constituyó un impacto tremendo en la historia de la fotografía. Desde luego que sí. Insistimos en que no hay que confundir la carte de visite o la tarjeta de visita con carte postal, la tarjeta postal. Juan Antonio, la conexión entre la fotografía con la tarjeta postal, que también ha dado pie a un coleccionismo tan querido y apasionado e interesante como es la cartofilia. La cartofilia, la tarjeta postal es un elemento importantísimo que fue también un fenómeno mundial importantísimo. La fecha de aquello que fue 1859, 1860, cuando empieza la cartomanía, esto fue el impacto, sobre todo empieza unos años antes, pero sobre todo el impacto fuerte fue a partir de 1900 y constituye un fenómeno con muchas vertientes. Podemos hablar de una vertiente literaria, una vertiente de relaciones sociales. Es decir, la tarjeta postal tiene una cantidad de vertientes tremenda, cumplió un papel importantísimo en la Primera Guerra Mundial, en las relaciones sociales, como digo, para intercambiarse información, vistas de tu pueblo. Y la tarjeta postal fue la que hizo desaparecer, desbancó totalmente al sistema que yo había contado antes, ese sistema de la fotografía para poner en un álbum, que era fotografía de un tamaño, para entendernos, alrededor de la 4. Poquito más grande que la 4, poquito más pequeño que la 4, esas eran las fotografías que la gente compraba para pegar en un álbum, ¿no? Eso se termina en 1900 cuando aparece la tarjeta postal. Pues la tarjeta postal es un tamaño muy pequeñito, por lo tanto más barato. Más tarde hubieron empresas que hacían fotografía química, hacían tarjetas postales con fotografía química, ¿no? Pero sobre todo al principio fue el impacto del procedimiento fotomecánico. Sale la fototipia, que es un procedimiento fotomecánico de una gran perfección, de una finura tremenda que parece foto de verdad. Y claro, es un procedimiento fotomecánico que te hace una cantidad de postales. Imaginaros, comparar eso con coger cada negativo de cada fotografía en placa y sacar una a una la fotografía exponiéndola al sol y después otra y después otra. Pues claro, comparar eso con una máquina que te imprimía en una hora 10.000 postales, pues claro, el precio se abarató muchísimo. Y eso acabó inmediatamente con este sistema de las fotos que se pegaban en los álbumes, ¿no? Entonces ya la gente lo que compraba era postales y bueno, dio lugar a esas relaciones sociales de gente que escribía a otro, incluso entre hombres y mujeres, ¿no? Para intercambiar postales. Tú te escribías con alguien de Buenos Aires, el otro te mandaba postales de Buenos Aires y tú le mandabas de Madrid, de Toledo, de donde fuera, ¿no? Y bueno, pues un fenómeno interesantísimo que hoy está reconocido también como un documento importantísimo para la historia del patrimonio visual, ¿no? Y que los principales museos lo tienen también. Nosotros tenemos también unas 12.000 tarjetas postales porque creemos que es un documento de la máxima importancia también y que entra dentro del mundo de la historia de la fotografía. Nos comentaba el papel fundamental para las relaciones personales y entro otra vez en detalles coleccionistas como es el desafío de la convivencia familiar, las cuestiones del espacio. Usted ha tenido la suerte de encontrar en María Teresa García Ballesteros una inmejorable compañera de viaje y pasión estudiosa. ¿Hay coincidencias de gustos? ¿Cuáles son las recopilaciones a las que dan más importancia? Tal vez sea la documentación fotográfica de la historia de la fotografía en Málaga. Bueno, no, te respondo primero a esto último. No. Nosotros, la vocación nuestra es de una colección nacional de toda España, aunque tengamos, por supuesto, una gran colección de fotografía malagueña, ¿no? En nuestro blog solo hacemos artículos de nuestra colección, del material de nuestra colección, para difundirlo, porque cumple el cometido ese de difusión que nosotros queremos darle a nuestra colección, ¿no? Y nosotros tenemos allí estudios sobre fotografía en Cataluña, en Madrid, en muchísimos sitios de España, así que sí tenemos una gran colección de fotografía de Málaga, ¿no? Pero lo principal nuestro, la mayor parte, el mayor valor documental que nosotros tenemos no es lo de la fotografía de Málaga, sino de toda España. Eso es importante que se sepa también, ¿no? Aquí en Málaga mucha gente nos identifica como que tenemos una gran colección de fotografía de Málaga, porque claro, aquí en Málaga pues proyectamos mucho de Málaga, que interesa más, ¿no? Pero fuera
nos conocen como coleccionistas de una gran colección de fotografía nacional, ¿no? Y luego, bueno, el tema de Teresa, pues qué te voy a decir, yo soy concretamente la envidia de un montón de compañeros y amigos míos que no dan crédito, porque claro, no es muy normal. Nos hemos también otro matrimonio de Madrid, pero no es corriente, no es normal, porque bueno, pues lo normal es que uno de los dos le gusta una cosa y otro otra, ¿no? Pero Teresa, que en el fondo siempre ha estado un poco detrás, ayudándome con cosas, a corregir textos de cosas que yo publicaba, a darme opinión, porque yo siempre he acudido a ella, siempre me gusta que dé su opinión y su criterio porque es valioso y aporta y añade, ¿no? Y bueno, luego cuando ella montó todo el aparataje, controles, registro y tal, ¿no? Pues una aportación magnífica, ¿no? Pero poco a poco ella ha ido entrando, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y hoy está completamente integrada y ella no hace esto en absoluto como una obligación, sino que está integradísima, le encanta y le apasiona la historia de la fotografía y bueno, pues es una suerte tremenda, ¿no? Porque claro, esto yo creo, ya te digo, es bastante raro. Hoy que ya estamos los dos jubilados, mi mujer ha sido bibliotecaria toda su vida profesional, y hoy que ya estamos los dos jubilados, pues nos dedicamos los dos plenamente a full time, ¿no? A esto, ¿no? Ella dedica más tiempo a la clasificación y al tema de la investigación histórica, y yo, que también hago eso, pues dedico más a lo que es la colección, la adquisición, la subasta, toda esa parte la hago yo, ¿no? Tenemos un poco dividido, pero al final, y sobre todo los temas de investigación los hacemos entre los dos y ya hace bastante tiempo que todo lo estamos firmando entre los dos, porque no se puede decir que cualquier cosa que hacemos, una investigación, un artículo, un libro, sea de uno y de otro. Estamos los dos plenamente integrados, entonces publicamos nombre de los dos porque ha sido hecho por los dos, ¿no? De manera que esto, bueno, una suerte tremenda. Vamos juntos a los congresos, participamos juntos en las conferencias. Esto es para mí una maravilla, ella está contentísima y la envidia de todo el mundo, la envidia de todo el mundo. Sí, nos consta. Bueno, dice que están jubilados, pero el trabajo que da el blog, un blog que volvemos a recomendar, es muy sencillo encontrarlo, es cfribero.blog, colección Fernández Rivero de fotografía antigua. Lo pones en el buscador y nos encontramos con una muy entretenida sorpresa. Publicaciones, exposiciones, conferencias, pero ¿para cuándo un museo de la fotografía? Primero te voy a decir algo sobre el blog también, que antes se me olvidó un poco, ¿no? El blog es una creación total de Teresa. Es ella la que lo entiende, yo eso no sabría hacerlo, y ella es la que lleva eso. Los temas que metemos en la colección, pues eso sí, lo hacemos entre los dos, ¿no? Ella empieza a investigar un tema que previamente consensuamos y luego pues lo vamos haciendo entre los dos y tal. También me gusta que se sepa, ¿no? Y luego, bueno, pues eso, nosotros nos dedicamos todo el tiempo, como decimos, a la colección, a investigar, a publicar, a hacer exposiciones, a dar conferencias. Un museo de fotografía, pues mira, hace muchos años era mi ideal y era lo que yo tenía en mente y yo quería terminar en eso. Pero claro, un museo de fotografía es complicadillo, ¿eh? Porque la fotografía, como toda obra en papel, no se puede exponer permanentemente porque se deteriora. La luz deteriora el papel. Cuando tú veas una exposición de fotografía, lo normal, si es una exposición de una entidad de mucho prestigio, estamos hablando, pues no sé, Museo del Prado, Reina Sofía, Fundación Mafre, Fundación Caixa, tú verás que tú entras allí y la luz es muy tenue. Los grandes coleccionistas con sus grandes obras, pues Biblioteca Nacional, por ejemplo, llevan un control de determinadas piezas, cuánto tiempo han estado expuestas. Te dicen cuántos lux puede haber en esa sala de exposición y cuántos meses puede estar expuesta. ¿Por qué se deteriora? Entonces, claro, no es cuestión de que esté siempre encerrada. Oye, si la vas a tener expuesto durante 2 o 3 meses en una exposición, a no sé cuántos lúmenes y a no sé cuántas horas diarias, pues se puede, ¿no? Pero no puedes tener un museo con piezas puestas. Sin embargo, pues hay soluciones. Pues, por ejemplo, exposiciones itinerantes, cambiantes, exponer materiales, piezas, álbumes cerrados para que se vea por fuera, materiales, reproducciones de fotografía. Yo me acuerdo que vi el Museo Alinari en Florencia y era una maravilla cómo estaba aquello hecho. Pero museos de la fotografía hay unos cuantos en Europa, pero pocos. Entonces, habría que hablar quizás más de un centro de estudio de la fotografía, donde habría a lo mejor alguna cosita expuesta, una pequeña sala para exponer no sé qué, pero luego lo que tendría que haber allí pues sería albergar el fondo fotográfico que fuera, ¿no? Y una sala donde la gente pudiera hacer consultas. Es decir, que estaríamos hablando más de un centro de la historia de la fotografía con una pequeña sala de exposiciones que de un museo en el sentido tradicional. Pero vamos,
todo se puede solucionar y para todo habría. En España hay poquísimos, o casi ninguno diría yo, porque hay uno en Zarauz, pero desde Museo de la Fotografía y tal, pero sobre todo lo que tienen son cámaras. Foto tiene muy poca, porque es que no se puede exponer, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchísimos años yo sabía que el Museo d'Orsay en París tiene una gran colección fotográfica. Fui con mucho interés allí a ver qué había y no había nada. Había una exposición temporal de un señor moderno que, vamos, un autor, un artista de la fotografía, tenía allí puesto una foto y tal, pero de foto histórica que yo esperaba ver no había ni una. Y, por ejemplo, en el Victorian Albert Museum de Londres, que es otro de los grandes centros de coleccionismo de historia de la fotografía mundial, pues igual, vas allí y lo que tiene es una pequeña sala para fotos modernas, porque no se puede exponer, pero que hay soluciones. Y bueno, en eso estamos, a ver si conseguimos que alguna institución nos ayude y podamos montar un centro de alguna manera. Ahora hay una iniciativa muy buena a nivel nacional de hacer un centro nacional de la fotografía, que parece que el gobierno pues ha conseguido una sede en Soria y están haciendo actividades, un congreso el año pasado, al cual Teresa y yo asistimos. Se ha hecho una publicación que acaba de salir ahora mismo, con 800 páginas, con las principales ponencias que se dieron allí, entre las cuales está una nuestra, que habla sobre los álbumes fotográficos, y se acaba de poner online para que todo el mundo pueda verlo. Nosotros próximamente en nuestro blog sacaremos un artículo sobre ese tema y un enlace para que todo el mundo pueda verlo, ¿no? Y al mismo tiempo en Málaga se está creando otro también. Bueno, pues al hilo de este centro de fotografía en España, pues igual se crean algunos periféricos y bueno, algo se está moviendo, pero lentamente. Bueno, esperemos que avance, como dicen en las notas, que progrese adecuadamente. Juan Antonio, próximos proyectos. Pues mira, nosotros hemos firmado recientemente un acuerdo con la Universidad de Málaga para poner nuestra colección que se pueda ver. Ellos tienen una fototeca con una serie de fotografías de un autor del siglo XX y hemos firmado un acuerdo con ellos para ir volcando nuestra fotografía allí, ¿no? Es un tema complicado y lento porque, claro, tienes que hacer una ficha de cada fotografía, es muy complicado, pero estamos en ello y yo creo que en cuestión de 2 o 3 meses podrá verse ya, pues además pues así puede verlo todo el mundo, ¿no? Podrá verse ya 2 o 3 mil fotografías, las primeras 2 o 3 mil fotografías, y con el tiempo esperamos que haya muchísimas más, 10, 15, 20, 30 mil fotografías puestas allí, y en eso estamos, ¿no? Luego estamos también con un autor que hemos redescubierto también, que estaba muy maltratado, poco valorado. No quiero decirte nombre todavía porque no estamos todavía en marcha, y del que ese se va a hacer también, igual como aquel que hablamos de Masson, haremos también una monografía y una gran exposición. Y eso también, en cuanto se pueda, lo anunciaremos. Esos son nuestros 2 grandes proyectos que tenemos ahora mismo entre manos. Estaremos muy pendientes. Y, por cierto, la última compra en Todo Colección. He comprado una cosa maravillosa. No es que sea una gran pieza, pero una cosa preciosa, porque mira, son 3 fotografías de la fotógrafa malagueña Sabina Muchar, de la que últimamente ha habido mucha repercusión con esto de las fotógrafas mujeres y tal, pues se habla mucho de ella, ¿no? Y he comprado en Todo Colección 3 fotografías que son curiosísimas porque son retratos de toreros, ¿no? Pero lo bonito es lo que tiene al dorso escrito, tiene toda una documentación. La persona que encargó esas fotos escribe allí y pone la fecha, que está hecha en 1901 y que son copias de otra foto, por ejemplo, de Lauren, que es de 1870, y otra que está hecha de una copia de un fotógrafo malagueño que se llamaba Francisco Rojo y que se hizo el día antes de la inauguración de la Plaza de Toros. O sea, que vino el torero, que viene el nombre y apellido del torero, fue uno de los toreros que inaugura la Plaza de Toros de Málaga, fue ante el estudio de Francisco Rojo, se hace una foto y este señor en 1901 le hace una reproducción. Y todo eso está escrito al dorso de cada una de estas 3 fotografías. Pues oye, son 3 piezas preciosas, muy bonitas. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección. Juan Antonio, llega el momento del minuto de oro que decimos aquí. Es un consejo o reflexión para el coleccionista. Y te vamos a sugerir un asunto. ¿Por dónde comenzar a coleccionar fotografía antigua, por ejemplo? Pues mira, coleccionar fotografía antigua no es complicado. Y además es un coleccionismo para todos los bolsillos. Porque es tan extenso el mundo de la historia de la fotografía, incluso del siglo XIX, que es más complicado y hay menos piezas y eso, pero se puede. No hay más que entrar en Todo Colección para verlo, ¿no? Tú puedes dedicarte a asuntos temáticos. Por ejemplo, hay gente que colecciona, pues no sé, fotos donde se vean bebés. Hay gente que colecciona fotos post-mortem, una costumbre que había antes. Casi nadie tenía fotografía y tal, pues a lo mejor alguien que se había muerto no tenía foto y se le hacía una foto después de muerto. Pues oye, hay gente que colecciona eso. Hombre, es un poco tétrico. Puedes coleccionar, ¿qué te iba a decir yo? Fotografías de bicicletas.
fotografías de automóviles. Es decir, que es muy fácil, no requiere un gran bolsillo, requiere mucha atención, mucha paciencia. Y yo lo que le recomiendo a la gente es que para formar una colección hay que tener una serie de criterios. Hay que saber delimitar la colección. ¿Cuánto voy a comprar? Delimitarlo en el tiempo y en el espacio, por ejemplo. Voy a comprar fotografías del siglo XX o del XIX y del XX, lo que sea, ¿no? Hasta tal fecha y de tal fecha. Que sean solo de España, o que sean solo de no sé qué, o que sean de automóviles de cualquier país que sea, ¿no? Es decir, tener muy clara la delimitación, saber cuál es la finalidad de tu colección. Pues eso es lo para entretenerme yo y tenerla aquí. O es que al final quiero hacer una historia de los coches, entonces quiero tener la foto y tal. Es decir, tener los objetivos muy claros, los criterios muy claros, no divagar, no querer hacer una colección súper universal de todo, porque eso es imposible. Y de verdad que no hay más que pasearse por toda colección para darse cuenta que para iniciar una colección de fotografía histórica es sencillo, basta tener interés, muchas ganas y un poco de paciencia. Nos ha quedado muy claro, en el coleccionismo de fotografía, nunca mejor dicho, hay que enfocar. Por supuesto, muy bien visto. Juan Antonio Fernández Rivero, muchísimas gracias por habernos atendido con tanta amabilidad en el podcast de Todo Colección. Muchas gracias de nuevo. Solo desearle larga vida y mucha prosperidad coleccionista. Hasta siempre. Gracias a vosotros. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Pues desde luego que hemos disfrutado de otro episodio excepcional, un episodio de foto para enmarcar, como el número 56 con Juan Molina Rayo, coleccionista de postales de Madrid, en el que conocerás muchísimas curiosidades también relacionadas con la fotografía. Y fíjate, en el capítulo 83 de Todo Colección, Fernando Herrador Rius, coleccionista de cámaras, nos habló de sus hallazgos minuteros. Y en el capítulo 170, Juan Carlos Silvetti conversa acerca de las postales de barcos y su muy peculiar coleccionismo marítimo. Está claro, la aventura de viajar y coleccionar siempre van de la mano. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast, Todo Colección te cede el turno de palabra. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Nos puedes regalar un me gusta o un comentario. Ya sabes, suscríbete al podcast del coleccionista, que es fácil, gratis y libre de impuestos. Es más, si te apetece participar, escríbenos un email con tu propuesta de invitado o invitada a comunicación@todocoleccion.net. El coleccionismo es cultura y tú eres el protagonista. Ya sabes, cuídate mucho y te recomiendo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC todo es más fácil, económico y sencillo. Además, toma nota que ahora con envíos TC, vendas donde vendas o para tus cuestiones personales, puedes hacer llegar tus paquetes por correos hasta con un 70% de ahorro. Y las novedades continúan. ¿Sabes cuánto vale lo que tienes en tu casa? Pues descúbrelo en menos de un minuto con todotasación.com. Amigo, amiga, aquí a pie de micro te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven las fotografías de tus mejores recuerdos. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.